Y volviendo al 23F, pues esto también se tergiversó. Parece, por eso digo que hay que verlo desde otra perspectiva. ¿Cómo es posible que con el paso del tiempo no hayamos dado un golpe en la mesa y hayamos dicho, pero vamos a ver, pero si el que lo hizo, si el que lo organizó fue este, si el que dijo lo que había que hacer fue este, y aún encima fue un cobarde, porque un hombre que se vista por los pies, bueno, también una mujer se puede vestir por los pies ahora, pero entonces no, pero un hombre que se vista por los pies tiene que dar la cara y decir, sí señor, fui yo el que lo organicé y fui yo el que lo planeé y fui yo el que le dije a Armada lo que había que hacer y no después ponerse detrás del telón y decir, los malos han sido ellos y yo los he parado. Eso no puede ser. Y nos lo hemos comido con patatas todos los españoles. Hemos estado durante un montón de años pensando cómo este hombre podía ser un putero y todo lo que quisiera, pero salvó la democracia. ¿Pero qué coño salvó la democracia si fue él el que organizó el golpe? Vale. Y además, si quieres se lo digo más directamente. A ver, como dicen cuando están en los programas de la tele, ¿cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Esta. Majestad Salam Aleikum. Usted fue el organizador del golpe. Usted fue el que le dijo a Armada en Baqueira, el mismo mes de febrero de 1981, las últimas instrucciones. Y usted fue el que después lo dejó tirado. Y aún encima estuvo durante mucho tiempo con los dedos cruzados pensando si Armada iba a hablar o no iba a hablar. Como por ejemplo se recogió en los audios de su querida Bárbara Rey, donde le dijo, y menos mal que Armada no habló, no como Sabino. Así que, Su Majestad Emérita, yo le acuso de ser usted el organizador del golpe de Estado del 23F. Y me da vergüenza que como españoles no hayamos acabado poniendo esto claramente, porque aún encima habrá quien le llore cuando venga de su casa en el desierto, posiblemente en una caja, habrá quien le llore diciendo el defensor de la democracia. No. Usted fue el principal enemigo de la democracia, el principal enemigo de las buenas costumbres y aún encima fue un degenerado. Así que es lo que hay. He dicho. Y ahora el himno nacional. Pues nosotros habíamos pensado, Javier, hacer esto de manera que te contamos la versión oficial y luego tú ya te la cargas. ¿Qué te parece? No, es que en la entrevista con Laura llegaste a decir que las personas jóvenes en España o muchas de las personas en España ni siquiera saben lo que pasó el 23F. Nosotros no habíamos nacido, así que puede ser una buena idea que te contemos nosotros lo que sabemos del 23F y tú nos ves dando detalles por el cual al final de esta entrevista la gente pueda estar de acuerdo o no contigo de si fue el rey o no, porque hay muchas personas que nos ven que tampoco son de España y tal, y a lo mejor estos nombres de Armada, de Sabino, le están sonando un poco a chino, así que vamos a ir explicando lo que iba pasando o lo que pasó y tú nos vas dando las pinceladas y que al final ellos digan si están de acuerdo o no con lo del... En el caso de Javier le sonará a vietnamita. Vale, pues venga, perfecto. Tampoco es. Pues, David, ¿quieres contarnos tú? Vale. Pues nada, yo lo que tengo entendido por esto del 23F, que es de 1981, es que el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, en la tarde de 1981, cuando estaba haciendo la investidura del futuro presidente Calvo Sotelo en el Congreso de los Diputados,
interrumpió esta investidura con un pelotón de la Guardia Civil, se metió en el Congreso y los secuestró, por así decirlo, haciéndolo de típicos tiros al aire, de quieto todo el mundo, que nadie se mueva. Solo 3 políticos no se echaron al suelo, como fueron Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Gutiérrez Mellado. Y mientras esto ocurría, otros 2 cómplices, cómplices de todo este golpe de Estado, como era Jaime Milán del Bosch, que era capitán general en Valencia, que fue el que sacó los tanques a la calle al mismo tiempo que el coronel de la Guardia Civil hace días, y Alfonso Armada, que era este general militar de hace muchos años, que también participaba en el golpe y salía con las tropas. ¿Me equivoco mucho? No, así fue. Armada no es que fuera un general de muchos años, es que era el segundo jefe de Estado Mayor. Exacto. Aquí es importante, sí, señalar quién era Armada, porque como tú has dicho, el segundo general de... Segundo jefe del Estado Mayor. El segundo jefe del Estado Mayor, y además, cuando es la investidura del rey Juan Carlos en España, él aparece justamente detrás suya. No claro, sé si hay alguna imagen, pero aparece porque... si alguien ve su discurso, el que está justamente detrás es este Alfonso Armada. Porque mira, tengo, para no olvidarme de datos, el general Armada, desde 1954, era el instructor militar y preceptor de Juan Carlos. Desde 1954. Desde 1965 fue jefe de la Secretaría del Príncipe y ayudante personal de Juan Carlos. Y del 1975 al 77, secretario general de la Casa del Rey. 77, cuando mataron a Sandra Mozarovsky. Después pasó a profesor principal de la Escuela Superior del Ejército y el 12 de febrero de 1981 fue nombrado segundo jefe del Estado Mayor del Ejército. Ojo, 12 de febrero de 1981, porque para dar el golpe necesitaban traerlo a Madrid y que estuviera en un puesto de control y de mando. 12 de febrero del 81. El golpe fue 23 de febrero del 81. De acuerdo a la versión oficial, en este momento, Juan Carlos estaba en Zarzuela, en continuo contacto con los mandos del ejército y manteniendo que desde el primer momento rechaza el golpe y trabaja para garantizar el orden constitucional, de acuerdo a lo que se estudian en los libros, Javier. Sí, pero hay una palabra, ¿no?, que dice Juan Carlos cuando le llama Armada, porque este golpe como que todo el mundo va para allá y están todos esperando una última llamada de lo que diga el rey de España, no el rey, sino que el último mando militar accedía, ¿no? Entonces fue una especie de golpe a cámara lenta porque faltaba una última orden que nunca se llegó a ejecutar. Eso nos hace pensar un poco de quién tenía que dar esa última orden, ¿no es así? Claro, pero mira, Tejero entró en el Congreso en nombre del rey, por lo que has dicho antes de la entrada de Tejero, dando gritos en nombre del rey. Tú no vas a dar un golpe de Estado, vamos, yo por lo menos los golpes de Estado que doy habitualmente, nunca doy el nombre de una persona con la que no esté. Entonces, si entras ahí pegando tiros y dices en nombre del rey, lo de los tiros en realidad fue para que se sentaran, porque como no se lo tomaban en serio, pues entonces pegaron ahí unos tirillos al aire para que la gente se sentase, bueno, en realidad se tumbara. ¿Quién no se tumbó, has dicho? Santiago Carrillo. Claro. ¿Cómo se va a tumbar Santiago Carrillo? Si Santiago Carrillo estaba al tanto de lo que iba a pasar. Santiago Carrillo había hablado con el rey y el rey le dijo que no estaba de acuerdo con Adolfo Suárez, que quería quitárselo del medio, a sabiendas de la buena relación entre Carrillo y Suárez. Porque
porque Suárez fue un poco el que introdujo de nuevo en el país a todos los partidos de izquierda que tuvieron que marcharse cuando el golpe de Estado que dio lugar a la guerra civil, ¿no? Entonces Carrillo estaba de acuerdo. Es más, es que estamos hablando que ¿cuándo fue? En julio, creo, de 1980, pues en julio de 1980, lo tengo por aquí apuntado en alguna parte, para que no se me olvide. Bueno, Javier Pradera, que era editorialista del País, llamó a Alberto Recarte, que era el director económico de la Moncloa, director económico de presidencia de la Moncloa, llamó a Alberto Recarte porque eran amigos y le dijo: oye, Alberto, que sepas, Javier Pradera era una persona muy importante dentro de la izquierda. Era editorialista del País, que era el periódico de la izquierda en aquel momento. Y le dijo: oye, que sepas que una gran parte de la gente del PSOE está hablando con militares, o sea, no es que todos los del PSOE estuvieran hablando con militares, pero estaban de acuerdo en que el PSOE, en este caso el PSOE de Felipe González, hablase con militares para quitar a Adolfo Suárez. Y Alberto Recarte le dijo: ¿cómo? Pero eso sería un golpe de Estado. Yo me voy de aquí, me voy y tal. Y entonces, no, Alberto Recarte al final se convirtió en el topo del rey, en el topo de la zarzuela dentro de lo que es la Moncloa. Y le contaba toda la historia a los de la zarzuela, todo lo que pasaba allí. Pero te hablo de varios meses antes del golpe, del año anterior. Y ya un editorialista del País era consciente de que se estaba hablando ya de un posible golpe de Estado por parte del Partido Socialista. Es que aquí todo el mundo piensa que fue una historia de extrema derecha. ¿Por qué? Pues porque obviamente la extrema derecha, hombre, es que son 40 años de dictadura, 40 años donde toda esa gente ha estado, los militares tenían poder, los policías, todo esto, ¿no? Entonces de repente se muere Franco y aún hubo ahí unos años donde la extrema derecha tenía su empuje, pero claro, ETA no paraba de matar, el país estaba en unas condiciones económicas lamentables y había un descontento muy generalizado en la población y sobre todo en la población militar, ¿no? Y entonces, claro, el PSOE, que había vuelto a España precisamente de la mano de Adolfo Suárez, y el Partido Comunista, que ya estaba ya autorizado y toda otra vez, igual que el Partido Socialista, ¿no? Que había vuelto a España también, recordemos que volvía con peluca y tal, Carrillo y tal, pues estaban a la que saltaba y supieron ser listos y supieron comprender que quitarse a Adolfo Suárez y hacer un gobierno de coalición en el que Alfonso Armada iba a ser el presidente del gobierno y los otros, pues a lo mejor tenemos alguno por aquí. Es que como apunto tantas cosas por todos lados, se llamaría Gobierno de Salvación Nacional. Y entonces Felipe González iba a ser el vicepresidente de Asuntos Políticos. José María López de Letona iba a ser el vicepresidente de Asuntos Económicos. Pío Cabanillas, José Luis Álvarez, Miguel Herrero de Miñón, Agustín Rodríguez Sagún, Gregorio Pérez Barba, Javier Solana, Enrique Mújica, Jordi Solé Turá, Ramón Tamames, José María de Ariza, Manuel Fraga Iribarne, Carlos Ferrer Salat, Antonio Garrigue Walker, Luis María Ansón, porque entonces sí que llevaba tilde, el general Manuel Saavedra y José Antonio Sáez de Santa María, colega mío con el tema del vídeo de Pedro J, que fue director general de la Guardia Civil.
Entonces, toda esa gente que he nombrado era el gobierno de Salvación Nacional. Todos esos, no es que los hubieran elegido y después les iban a dar la sorpresa. ¡Ah, te ha tocado! No, no, no. Esos lo sabían. Y algunos de los que he nombrado, luego fueron luego no. De hecho, antes, porque ya había sido el referéndum constitucional, eran padres de la Constitución. Algunos de esos que he nombrado eran padres de la Constitución. Incluso uno de ellos era padre de la Constitución en sus horas libres, cuando no estaba liado con otros tíos, ¿sabes? Entonces, Javier, Armada, digamos que quería él ser el presidente del gobierno después de este golpe militar, y estos nombres que tú has dicho es su equipo de gobierno. Sí, su gobierno, sus ministros. Sus ministros, por eso, su equipo de gobierno, él como presidente de España después de este golpe y este como su ministro. Exactamente, empezando por Felipe González. Y todos lo sabían y todos estaban de acuerdo. Todos lo sabían. Anson también, que es el que fundó el ABC, ¿puede ser? ¿O La Razón? Sí, el periodista Luis María Anson, que luego se quitó la tilde, porque era como Prince, que se quitó el nombre, ¿no? Pues se quitó la tilde de Anson y decía que era Anson. Entonces, Anson, que era monárquico, pero de don Juanista, del padre del emérito. Y este era uno de los que estaba al tanto del golpe y estaba al tanto de que lo iban a nombrar ministro del nuevo gobierno. Estaban todos esos, y lo digo claramente, todos esos que he nombrado estaban al tanto del golpe. Y sabían que se iba a dar el golpe y que se iba a crear un gobierno donde ellos iban a ser ministros. Lo que decía antes, que luego me he ido a otra cosa, es que cuando un hombre bebe, o cuando está en horas bajas, y por ejemplo, pues estar en una cárcel es estar en horas bajas, supuestamente, cuando estaba Armada en la prisión de Alcalá de Henares, ya después del juicio, de todo esto, ¿no? Después de su silencio, porque se cayó para no incriminar al emérito, le dijo al sacerdote, al cura, al capellán de la iglesia, que se llamaba Mariano del Cid, le dijo, abro comillas, fue precisamente el rey el que, tras conocer puntualmente los peligros que se cernían sobre España, la democracia y la corona, me propuso en 1980 ser presidente de un hipotético gobierno de concentración nacional a formar con los representantes de los principales partidos políticos. Eso, Armada se lo dijo al cura. Como no era una confesión, el cura lo pudo decir después, porque no era secreto de confesión. Es decir, que Armada le dijo al rey, y esto está publicado de hace ya muchos años, muchísimos años, Armada, al general Alfonso Armada, el preceptor del rey durante toda su juventud y luego durante su principado hasta que llegó a ser rey, le dijo al sacerdote que fue el rey el que le encargó que hiciera eso. Y obviamente, como no estaban por la labor de que hubiera unas elecciones porque podía salir Suárez o lo que fuera tal, pues entonces lo que hicieron fue dar un golpe, porque además decían, vamos a ver, estamos hablando de un golpe de concentración, de un golpe de Estado de concentración nacional. ¿Por qué? Pues porque las principales fuerzas del país estaban de acuerdo. Fraga Iribarne era de derechas, Felipe González era de izquierdas, Carrillo, el otro. En fin, en la lista que he dado había gente
de centro, había gente de derechas y había gente de izquierdas y había generales ultra, como Sáenz de Santa María, que fue director de la policía, que fue director de la Guardia Civil, que... En 1981 Sáenz de Santa María era el director de la Policía Nacional, ¿no? Claro, entonces, efectivamente, y luego pues incluso llegó a ser un especialista, en fin, como sabéis, ¿habéis oído hablar del Pocero? El Pocero, un constructor español que empezó limpiando pozos y se hizo millonario, ya murió, ¿no? Multimillonario, pues, que se encargó un yate más grande que el de Bill Gates, ¿no? Pues este Sáenz de Santa María le quería hacer la competencia al Pocero, porque él era experto en cloacas, porque estaba dentro de las cloacas, formaba parte de las cloacas. Entonces era el jefe de la policía, el jefe de la Guardia Civil, y aún encima formaba parte de las cloacas más inmundas que había en este país, ¿no? Y que sigue habiendo. Cuando se informa al rey, Sabino Fernández es su secretario general de la Casa del Rey, entonces el que más o menos va comunicando todo lo que sucede, ¿no? Y dice que las primeras palabras del rey, cuando se le comunica de que se está produciendo un golpe de Estado, la palabra que utiliza es: esto habrá que redirigirlo. Que es unas palabras un poco raras, ¿no? En vez de esto hay que abortarlo o esto hay que terminar con ello, decir, hay que redirigirlo, ¿a qué puede ser? Sí, concretamente que fue lo peor que dijo. Dijo, ¿qué coño es eso de intimidación? Cuando se enteró de los tiros. Dijo textualmente, ¿qué coño es eso de intimidación? Eso no estaba previsto. Eso no estaba previsto. Es decir, si hay alguna persona que nos esté escuchando y tiene algún tipo de síndrome de algo que no entiende, se lo explico de otra manera. Pero cuando una persona dice eso no estaba previsto, quiere decir que había organizado y que entre las líneas generales, las líneas maestras de lo que se tenía que hacer ese día, había una de ellas que era que no iban a usar la violencia, que no iba a haber disparos, ni iba a morir nadie, ni nada. Por lo tanto, lo de los tiros que lo hicieron para intimidar no estaba previsto. Por eso cuando le dijeron que ha habido disparos en el Congreso, dijo, coño, ¿qué coño es eso? Eso no estaba previsto. Quiero saber inmediatamente lo que está pasando ahora mismo allí. ¿Sabes? O sea que, en fin. Sí, sí.